Una pregunta. Sí. Perdón, bueno, No, sí, sí. en los casos, como en el 2013, con el tema del agua, pues estuvo un año, no sé, ¿se respetó o se sigue respetando? No, un año y medio estuvo vigente, pero no hicieron, o sea, no la ratificó, o sea, la baja la Corte por el tema de que no hacía el objeto de la causa, porque ¿qué pasa? Esa medida cautelar se pide dentro de un amparo donde se discutía el tema de la problemática del agua con arsénico, ¿me entendés? El juez se hizo lugar, se ejecutó porque cuando se apela el efecto que se le da al recurso fue, digamos, no suspensivo. Por lo tanto, se tuvo que cumplir, o sea, se tuvo que ejecutar la medida cautelar, que estuvo vigente hasta que la Corte dijo, la sacó, diciendo, la bajó por el hecho de que no hacía al objeto del amparo de fondo. Lo cual eso no implica, no la baja la cautelar por argumentos que tengan que ver con lo que plantea. Claro, lo baja por el tema de que se violaba el debido proceso, según la Corte, para mí no, con respecto al tema de cambiar el objeto del amparo, digamos, esa. ¿Se sigue fumigando? No, porque o sea, porque se aplica el otro caso que yo te digo del 2012, porque es de la misma localidad. Por eso aclaré de que fue una medida, no es una medida que haya quedado consolidada, o sea, se dio de baja, pero yo lo pongo como ejemplo porque los fundamentos de la sentencia son válidos, ¿me entendés? O sea... ¿Y se realizan otro tipo de sembrar plantaciones? ¿Cómo quedan eso? No, o sea, lo que pasa es que ahí se superponen lo que es yo te lo estoy mostrando, en el caso 2012, a raíz de eso, en verdad, se dejó de fumigar en todos los, a menos de 1000 metros, ¿entendés? Y los pozos de extracción de agua estaban justamente en esa área, por lo tanto, era como que la cuestión, digamos, se volvió abstracta, ¿entendés? Ya tiene alcance la sentencia de la Corte, la primera. Lo que pasa que la importancia que tiene este caso era vincular el impacto que tienen los agrotóxicos en el agua, ¿me entendés? Y si bien la cautelar se dio de baja, nosotros, como este caso no se terminó todavía, sigue en proceso, ampliamos la prueba y lo que estamos pidiendo que la sentencia, cuando tenga que salir, o sea, que el juez la tenga que dictar, contemple también de tomar medidas de protección con respecto al tema de los agrotóxicos. Pero ya no una causa vinculada con una persona que fue demandada por este tema, sino que tiene que ver con una demanda contra el Estado para que asegure que el agua sea potable. ¿Me entendés? A su vez, no te la quiero complejizar, pero este caso está vinculado con otro caso relevante, que es el caso Kersich, donde la Corte Suprema reconoció el derecho humano al agua potable y le da facultad a los jueces para tomar todas las medidas necesarias y pertinentes que aseguren, ¿no es cierto?, que la gente pueda consumir agua potable. Y en este caso concreto, lo que nosotros estamos denunciando, que existe ese riesgo, como el Estado no controla, que el agua que esté consumiendo la gente tenga agrotóxicos. Es decir, no lo sabemos, ¿entendés? Pero por eso estamos exigiendo de que se tome una medida precautoria y que por lo menos se analice el agua que consume la gente y se verifique si tiene o no estas sustancias, ¿no? Porque prácticamente los pozos de extracción conviven, ¿no?, en un escenario donde se fumiga, ¿entendés? Fernando, dijiste que en Kersich le obligaste al Estado a que le diera agua potable a la gente. ¿Cómo fue eso? ¿De qué forma se logró? ¿Sigue vigente? ¿En qué estado está? Sí, bueno, la causa Kersich es hermana de esta causa, digamos, que yo les marco acá, que es la de 2013, porque este caso es de Alberti, que es el caso Solari. El caso Kersich es de otra localidad cercana a Alberti, en la provincia de Buenos Aires, que es 9 de julio, donde también, bueno, ahí la problemática que hay, que seguramente creo que también esta región la tiene, que es el agua con arsénico, y que lamentablemente en muchas de estas localidades el agua se extrae de las napas subterráneas y se manda directamente a los hogares sin ningún tipo de potabilización. Ahí lo que justamente exigimos es que el Estado haga plantas de humus inversa para eliminar el arsénico, y en el caso Kersich,
lo que hicimos fue solicitar una medida cautelar para presionar al Estado a que mientras tanto no se asegure, digamos, el agua potable con valor de arsénico de acuerdo al Código Alimentario, un valor de 0,1 miligramos de arsénico, que entregue bidones de agua que cumplan con los parámetros del Código Alimentario hasta tanto no esté construida esa planta. Eso, bueno, permitió esa presión porque, bueno, sucedió que hubo una adhesión muy fuerte de los vecinos, más de 2.600 personas se presentaron en el amparo para que esa medida cautelar se le aplicara. Digamos, bueno, eso implicó de que el Estado fuera a la Corte, porque, bueno, la incorporación de 2.600 amparistas era muy fuerte, o sea, y aparte para cumplir con la medida cautelar implicaba una logística muy importante, y en cuestión de números se daba que a la empresa le convenía más hacer la planta potabilizadora que cumplir con la medida cautelar, inclusive cumplir o pagar, mejor dicho, la multa que se le había generado por el monto, una multa considerable que se le había generado por no haber cumplido justamente la medida cautelar. Con lo cual, bueno, eso derivó en que efectivamente se avanzara en la construcción de la planta potabilizadora en términos récord. En 3 años esa planta se construyó, ¿no? ¿Cómo vengo? ¿Vengo bien? Bueno, acá un poco lo que les quiero mostrar es, yo recién les exhibí la praxis que venimos haciendo de los últimos 10 años, pero esa praxis está incorporada también en otras praxis de muchos compañeros y compañeras, porque en la generalidad de los casos de los abogados y abogadas que se comprometen en estas luchas son abogadas y abogados militantes, es decir, acá lo que yo les estoy exhibiendo es una jurisprudencia de más de 10 años, diría, bueno, en 2003 hay un caso que fue el primero, que es el caso Formosa, donde en cada una de estas decisiones encontramos, son decisiones judiciales, es decir, encontramos luchas de vecinos y vecinas, ¿no?, que han ido a la justicia justamente para reclamar muchas veces lo que el poder político no les da. Es decir, porque sucede en estas luchas que los vecinos exigen de sus representantes que legislen sobre estas cuestiones y lamentablemente se da, ¿no?, que el poder político termina legislando para los sectores que tienen interés económico y para las grandes corporaciones, ¿no?, porque de esto hay un gran negocio. Y lo que nosotros tratamos de plantear es que prevalezca el bien común, que prevalezca el derecho a la salud, que prevalezca el acceso al agua potable y que las actividades sean compatibles, es decir, ¿no?, que no se piense solamente en la mera rentabilidad, que como les mostré al principio, no es tal. Porque estamos hablando de un modelo que se basa en el monocultivo de la soja, donde supuestamente genera ganancias extraordinarias, sin embargo, los números nos dicen que la rentabilidad o el aumento de rendimiento es del 11%, ¿no?, y los que se llevan gran parte de esos números son las grandes corporaciones con las ventas de estos paquetes tecnológicos, que ha generado una dependencia y los ha transformado muchas veces en víctimas a muchos de los productores que utilizan estos paquetes tecnológicos, ¿no?, que se le hace muy difícil bajar, esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero destacar acá es la lucha de las asambleas y de los pueblos fumigados, porque esos casos que ustedes ven, en cada caso hay una lucha de una asamblea, ¿no? Y también entender que las decisiones judiciales no son la solución de estos problemas. Muchas veces las decisiones judiciales, o sea, apuntan básicamente a legitimar, ¿no?, las luchas de las asambleas, a visibilizar la problemática, a ponerla en discusión, a que se genere un debate, ¿no?, y no es la solución definitiva. Eso hay que entenderlo. Es decir, no busquemos en el Poder Judicial la solución definitiva. La solución la tiene que dar el Poder Político, que tiene que consustanciarse con los vecinos del lugar, ¿no?, y alejarse, prescindir de las presiones, de los lobbies, de las grandes corporaciones o de los sectores que tienen solamente un interés económico. Acá lo que tiene que prevalecer es el bien común. Y la razón que nos dan los juzgados en cada uno de estos casos nos muestra que algo de verdad tenemos, porque si no, no existirían estas decisiones judiciales. Lo que les quiero remarcar, por ejemplo, que en estas decisiones judiciales lo que se ha construido es, primero, reconocer de que los agrotóxicos no son inocuos, representan un riesgo para la salud
y que un caso de fumigación tiene que ser resuelto de la manera más rápida. Por eso se ha reconocido que sea la vía del amparo que se trate estas cuestiones. Y cuando el poder político quiere sancionar una ordenanza que reduce una distancia y que lo hace en razón de las presiones de los intereses ruralistas o de los intereses empresariales, la justicia le dice que no a esa reducción de distancia. En el caso de Mar del Plata, por ejemplo, se observó, por ejemplo, que la Suprema Corte le hizo lugar a los vecinos cuando plantearon la suspensión de una ordenanza que reducía la distancia de 1000 metros, ¿no?, a 0 metros. ¿Por qué? Porque se aplicó el principio de no regresión, que es un principio ambiental, que establece que si se fijó una distancia o un nivel de protección, después no se puede bajar, ¿no?, salvo que haya un debate profundo y se pueda demostrar que esa reducción está razonada, ¿no?, y que está fundamentada, digamos, con rigor científico. ¿Y qué demora tiene un amparo en estas condiciones? Porque bueno, hay una ley, ¿no? Sí. Puede ir en retroceso, que los vecinos contra uno se plantea el amparo en tiempos generales, digamos, como el que, bueno, están fumigando, cosa que hay que actuar rápido. No, sí, bueno, los amparos tienen plazos muy cortos, es decir, el juez cuando vos le planteás una medida cautelar dentro de un amparo lo tiene que resolver. La medida cautelar, en verdad, bueno, yo estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, la verdad desconozco de Santa Fe, pero en la provincia de Buenos Aires son 24 horas que tiene que resolver la medida cautelar, y después el amparo tiene, digamos, procesos mucho más cortos en comparación a lo que son los procesos ordinarios, digamos, ¿no?, contra el Estado. Pero eso va a depender de cada caso. Yo, por ejemplo, en el caso que les mostré en 2008, ese amparo se resolvió con medida cautelar, con sentencia de primera instancia y con sentencia de Cámara en 30 días hábiles, digamos, rápido. Pero bueno, lo que sucede también, que esto hay que reconocerlo, que muchas de estas cuestiones son muy complejas y que muchas veces estos amparos se terminan ordinarizando, ¿no? Lo cual yo a veces no lo veo mal, porque, digamos, el amparo ambiental es el camino, la vía procesal idónea, ¿no?, para tratar estas cuestiones, y, digamos, la ley ambiental hay que interpretarla en forma amplia y dinámica porque nos da esos elementos justamente para este tipo de conflictos. Perdón, sí. No. Pero después del amparo tendría que haber, ¿cuál sería el poder? Ahora que se modifique o una ordenanza o la medida cautelar o se vuelva. Y mirá, lo ideal sería, o sea, las decisiones judiciales también son fuente de derecho. O sea, es una fuente material, porque esa decisión judicial, que en verdad es una ley material específica para ese caso, porque se construye una ley. O sea, cuando vos vas a la justicia y te dice, bueno, no se puede fumigar a menos de 1000 metros, como en el caso de la escuela rural, es una ley particular para ese caso, ¿me entendés? Esa ley material, individual, no es arbitraria. O sea, la decisión del juez surge la sana crítica porque tuvo que evaluar las pruebas que aportaban las partes y él llega a una conclusión. Y muchas veces esa decisión es sometida a un tribunal de alzada, o sea, un tribunal superior, que la termina confirmando, es decir, termina, o sea, revalúa esa ley material que es esa decisión judicial. Por lo tanto, esa sentencia termina fortalecida. Más fuerte es cuando está confirmada por el Tribunal Superior de la provincia, bueno, o en este caso que yo te mostré, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Es decir, pasó 3 análisis de razonabilidad de la sana crítica, que es la línea, digamos, el parámetro que tienen los jueces para resolver los casos, es decir, no pueden salirse de eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto estaría bueno que después el poder político recepcione lo que surgen de estas decisiones judiciales, porque a esto no es que se decidió en forma de inaudita parte, esto es producto de un debate que ha llevado años. Nosotros, en el caso que yo te mostré de papel prensa del 2016, es un caso que se inició en 2010. O sea, yo tuve fallo adverso de primera instancia con argumentos, pero eran estrepitosos, no quiero ahondar, pero bueno, eran argumentos que no tenían ni pie ni cabeza, también confirmados por Cámara, y después lo revertí en la Suprema Corte por unanimidad.
¿no? Y son casos que a su vez generan jurisprudencia porque sirven para adelante para otros casos. Y por lo tanto, el poder político no puede desoír e ignorar estas decisiones judiciales. Por eso, este rol de estas charlas, para visibilizar estos casos, ¿no? Para que los concejales, para que los diputados estén informados, porque ignoran estas decisiones judiciales. Y esto es muy fácil. Si vos me sacás una ordenanza que va en contra de esto, yo voy a la justicia y esa ordenanza te la tiro abajo. Y es un trabajo al divino botón que vienen haciendo, ¿me entendés? Pasa. Entonces, como estamos en un sistema republicano, estaría bueno que los que conforman el poder legislativo, ya sean en los niveles nacional, provincial y municipal, estén actualizados porque desconocen esta información. ¿Me entendés? Pero bueno, es el sistema republicano y son las reglas del juego. O sea, podrán sacar una ordenanza que va en contra de esto, pero la gente, los vecinos, podrán ir a la justicia, ¿no? Y revertir. Lo ideal sería que el poder político esté en sintonía con la sociedad, con la gente y con los problemas de la gente, ¿no? Pero bueno, es la democracia y aceptamos y la regla de juego y es así, ¿no? Y es el trabajo que nos toca a cada uno de su rol. No es, digamos... Sí. Ah, perdón. Sí. Bueno, acá un poco ya vamos a ir yo un poco, esto fue una especie de tentempié, pero yo acá les quería mostrar un poco digamos, lo último que venimos trabajando, porque bueno, nosotros encaramos el tema del agronegocio con el tema de las fumigaciones aéreas y terrestres y la problemática en las localidades rurales. Con el tiempo nos dimos cuenta que en verdad el tema, o sea, del uso de agrotóxicos no involucraba solamente a las localidades del interior, es decir, localidades como Sastre, como San Jorge, como Alberti, sino que el agronegocio impacta en toda la sociedad argentina, en todo. ¿Por qué? Porque todas las frutas, verduras y hortalizas están también sometidas al uso de agrotóxicos. Inclusive mucho más peligroso que lo que se aplica en la soja y el maíz, pero mucho más peligroso. Y en grandes cantidades, porque en la soja y el maíz por lo menos se aplican un número determinado, ¿no? Pero en todas las frutas y verduras y hortalizas, como les voy a mostrar ahora, no, tenemos ya un número descrito y van a ver el número, ¿no? Acá lo van a ver ahora. Nosotros decidimos abordar este tema, yo acá un poco les voy a mostrar cómo es el tema de las competencias, porque es importante saberlo. Nosotros tenemos en Argentina el tema de las competencias de los agrotóxicos. Tenemos que distinguir entre los que son agrotóxicos denominados domisanitarios para la ley, ¿no? Y los fitosanitarios. Los domisanitarios son los que se utilizan en los domicilios, ¿sí? Por eso domisanitarios. Y los fitosanitarios son los considerados, o sea, lo que nosotros conocemos como los agrotóxicos que se utilizan en el modelo extensivo de la agricultura, es decir, que se utilizan en los campos. Los domisanitarios quedaron dentro de la normativa argentina, quedaron dentro de la órbita del Ministerio de Salud, ¿no? Y que tiene como eje de análisis de riesgo la salud pública, y el órgano, digamos, que funciona dentro del Ministerio de Salud, encargado de autorizar, de controlar y evaluar los agrotóxicos como domisanitarios, es el ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología. La nunca me acuerdo cuál es, pero bueno, es más o menos así. Ah, está. Y después los fitosanitarios quedaron dentro de la órbita del Ministerio de Agricultura, hoy el Ministerio de Agroindustria, y tiene como eje de análisis de la evaluación la sanidad vegetal. Y el órgano encargado de autorizar, de controlar los agrotóxicos como fitosanitarios es el SENASA. Yo esto quiero que lo tengan presente porque en diapositivas posteriores vamos a ver cómo surgen divergencias entre estos dos organismos, ¿no? Que tienen competencias similares, ¿no? Pero bueno, con distintos alcances. Con respecto al tema de alimentos, y para saber la presencia o no de agrotóxicos en las frutas y verduras y hortalizas, nosotros emprendimos un trabajo ante el SENASA requiriendo la información, ¿no? Pública, donde digamos, los órganos estatales están obligados a brindar esa información cuando uno se la solicita. No se necesita ninguna calidad, cualquier ciudadano puede requerir
ir a las autoridades y requerir información pública, en este caso de carácter ambiental y vinculada también a la salud pública. Hicimos una primera información en el 2016, en el cual le solicitamos al SENASA que nos exhibiera los datos, ¿no?, que surgieran o que tuviera en sus registros el SENASA sobre los controles que realiza periódicamente en los mercados concentradores, principalmente en el mercado central de Buenos Aires, el mercado de La Plata y el mercado de Mar del Plata. El SENASA nos dio esa información, fue una información básica, nos mostró los casos positivos de presencia de agrotóxicos. Era un caso, fueron casos bastante altos, o sea, elevado el caso de casos positivos, digo. Y después, volvimos a insistir, ¿no?, a pedir información para que nos diera los valores exactos que había encontrado de agrotóxicos. Bueno, esa información la obtuvimos recientemente, en julio de 2018, por eso esta información es reciente, y surge de que de 38 alimentos que fueron examinados y controlados por el SENASA, en la totalidad de esos 7.800 controles se encontraron hasta 82 agrotóxicos. Lo que ustedes van a ver acá están establecidos por colores en base a la mayor cantidad de registro que tiene como formulados comerciales con ese color, digamos, ¿no?, donde prevalece esa banda, ¿no? Lo que es banda amarilla es porque la mayor cantidad de formulados comerciales que tienen esa banda, ¿no? Así lo mismo con la banda azul, con la banda verde, y hay la banda negra, que son los que están prohibidos, no son banda negra, los pusimos en negro porque están prohibidos, y después los que están en gris, que no tienen ninguna autorización, ningún formulado tiene una autorización para ser utilizado en la Argentina. Y sin embargo, aparecieron en las frutas y verduras y hortalizas. Acá lo que les voy a mostrar es la composición de esos 82 agrotóxicos. El 50% son insecticidas. Después tenemos el 40% que son fungicidas, que son para tratar los hongos. Tenemos un 9% que son herbicidas. Y tenemos un 1% que son antioxidantes. Y acá vienen, los datos más fuertes, ¿no? Lo que hemos observado, ¿no?, de estos 82 agrotóxicos, que el 44%, ¿no?, de esos agrotóxicos que fueron detectados en las frutas y verduras y hortalizas, tienen, capacidad para actuar como un agente cancerígeno. Esta determinación de cancerígeno no ha sido voluntaria ni arbitraria. Hemos recurrido a la Universidad Nacional de Costa Rica, que ha hecho una recopilación de información científica, es decir, de trabajo que tienen rigor científico, que han determinado que estos productos son probables o posibles cancerígenos, y que a su vez han sido confirmada esta característica porque han sido declarados como tal tanto por la IARC, que es la Agencia de Investigación del Cáncer de la OMS, o por la EPA, que es la Agencia Ambiental de Estados Unidos. Es decir, cada uno de estos agrotóxicos fue rigurosamente analizado y fiscalizado, ¿no?, y se ha comprobado que hay evidencias científicas, información científica disponible para todos. O sea, si nosotros ponemos bifentril y ponemos cáncer y googleamos, vamos a encontrar en internet esos trabajos científicos que muestran justamente que el bifentril o que el carbendazim o que el carbaril pueden tener, efectos cancerígenos, ¿no?, en las personas humanas. Lo mismo son los disruptores endocrinos, es decir, son agentes que afectan el sistema hormonal de las personas. Muchas veces se minimiza este efecto, pero se ha comprobado en la población de que cada vez aumentan las consultas a los endocrinólogos, especialistas en endocrinología. También un alto porcentaje, el mismo prácticamente que de los productos que tienen efectos cancerígenos, en este caso el 44%, también todos evaluados uno por uno por nosotros, comprobando, que ese efecto ha sido verificado por la ciencia independiente. Por último, tenemos también
que se ha encontrado el 23% de estos productos como inhibidores de la colinesterasa, es decir, es cuando afecta el sistema nervioso. Yo no me quiero introducir, soy abogado, no me quiero introducir en cuestiones médicas, pero bueno, es la afectación al sistema nervioso, ¿no? Las colinesteresas son enzimas, ¿no? Que son como, sustancias que comunican, se sirven como comunicantes en el sistema nervioso, y que bueno, estos productos inhiben la función de esa enzima. Esto también está comprobado científicamente, son trabajos que han sido publicados, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, gozan de rigor científico. En este caso de los inhibidores, vamos a volver a la primera diapositiva que yo les mostraba con respecto al trabajo del ANMAT y al trabajo del SENASA. Porque ¿qué es lo que sucede? En el 2013, el Ministerio de Salud prohibió la comercialización de los formulados, ¿no?, comerciales, en este caso de los productos que se utilizan como desinfectantes en los domicilios, o sea, que son los insecticidas, no quiero dar marca, bueno, pero como el RAI, por ejemplo, ¿no? No RAI específicamente, sino esos productos que salieron a posteriori, donde salía el RAI Premium o el Ultra RAI, donde bueno, se verificaba que los productos comunes no tenían efectos sobre los insectos, porque bueno, la naturaleza siempre reacciona frente a un ataque o frente a un producto, y se volvían, resistentes, y por lo tanto se fueron creando nuevos productos que acumulaban mayor concentración de agrotóxicos, es decir, y a su vez eran productos más peligrosos. ¿Qué hacían las empresas? Acumulaban, ¿no?, agrotóxicos que tuvieran la misma función que es esta, la de inhibir la colinesterasa. O sea, el insecticida, cuando uno aplica, lo que hace es paralizar al mosquito, ¿no?, y lo que hace es inhibir esa enzima, ¿no?, que es la colinesterasa. Ese mismo mecanismo de acción que tiene sobre el mosquito también lo puede reproducir sobre la persona humana, ¿no es cierto?, en distinta escala. Es decir, en el mosquito se va a dar en la forma aguda, inmediata, que lo termina matando. Y lo que se demostró que en este afán de vender productos con mayor eficacia para matar a los insectos implicaba un riesgo para la salud de las personas que lo utilizaban en sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El ANMAT tuvo que prohibir los formulados comerciales que acumularan, ¿no?, a más de un agrotóxico que cumpliera esta misma función, porque se demostró que cuando dos inhibidores de la colinesterasa confluyen en un mismo formulado comercial o aparecen depositados en el organismo del humano, se potencian, son efectos sinérgicos, y por lo tanto prohibió justamente todos aquellos productos que acumularan más de un agrotóxico con esta función de inhibir la colinesterasa. Una prohibición general. Previamente había prohibido en forma particular muchos de estos productos que acumulan, que funcionan como con este mismo mecanismo de acción y que aparecían en estos productos comerciales, ¿no? El clorpirifos, el diacinón, el fenitotrión, el malatión, son todos productos que fueron prohibidos por el ANMAT justamente por tener este mecanismo de acción de inhibir la colinesterasa y que pueden afectar a la gente, ¿no? Hablando siempre como domisanitario, es decir, para uso domiciliario. Sin embargo, el SENASA, muchos de estos productos los sigue autorizando, ¿no? Y son productos que aparecen en los alimentos. Es decir, vos tenés el ANMAT que te prohíbe que se pueda comercializar un producto que tenga más de un agrotóxico con este mecanismo de acción, y sin embargo, lo vamos a ver ahora, muchos de estos productos son consumidos por las personas en los alimentos. Eso muestra claramente una incongruencia de cómo, por un lado, el Estado actúa debidamente como corresponde y por el otro lado mira para otro lado. Y acá tenemos, esto es un adelanto, lo que ustedes ven acá son muchos alimentos, ¿no?, como la selga, la espinaca, la lechuga, la albahaca, el apio, el maíz, la manzana, la chicoria,
el arroz y el limón, donde se encontraron más de un producto, ¿no?, que tiene ese mecanismo de acción